Hola gente, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer hoy en este video es dar inicio a un nuevo proyecto que muchos me pidieron, que es una carga electrónica con microcontrolador. ¿Sí? Lo que vamos a hacer hoy es ver un poco los alcances del proyecto, hasta dónde queremos llegar, y luego vamos a ver un bloque que es el bloque del ADC. Lo que voy a hacer es una serie de videos, pero estos videos van a estar discontinuados para que el canal no se vuelva tan monotemático y bueno, y no se aburran, ¿no? Porque seguramente haya gente que esté muy interesada en este proyecto, otras más o menos y quizás algunas ninguna. De todas formas, como va a estar separado por bloques, puede que algún bloque le interese independientemente del proyecto. Así que lo voy a manejar así. Hoy damos inicio. En este inicio vamos a dar una breve introducción, ¿sí? Vamos a ver este documento y después vamos a estudiar el ADC. Como siempre digo, todos los documentos muestro los voy a dejar en GitHub, ¿sí? Así que este documento lo voy a dejar obviamente junto con los archivos de programación. Lo que no voy a dejar es el KiCad porque todavía no está terminado, ¿está bien? Este documento además lo voy a ir avanzando, así que cuando hagamos un nuevo video lo voy a volver a resubir y si alguno esté interesado en un nuevo bloque lo puede descargar y estudiar, ¿sí? Bueno, como yo ya dije, damos inicio a este proyecto, todavía no está hecha la placa, ¿sí? Solo está diseñada y bueno, hay cosas que están en el aire, así que bueno, todavía no la mandé a hacer. Sí fui consiguiendo los componentes, que todavía algunos me faltan, pero tengo la mayoría. Nosotros ahora vamos a ver los alcances de este proyecto, si ustedes hay algo que lo quieren cambiar, hay algo que no les gusta o tienen alguna preferencia especial, me dejan un comentario y bueno, yo lo voy a ir estudiando y en la medida de que yo pueda voy a ir modificando el proyecto sobre la marcha, ¿está bien? Así que bueno, bien, entonces arrancamos con las especificaciones eléctricas, ¿sí? Vamos a trabajar con una tensión máxima de entrada de 30 volt. Como yo les decía, este proyecto es en base a mis necesidades. Quizás a ustedes se dedican a reparar fuentes y dicen, 30 volt es poco. Bueno, se puede modificar igual, no hay problema. Vamos a poner protección contra sobretensión y sobrecorriente. Protección por polaridad inversa, o sea que si yo la carga electrónica la conecto al revés, no va a pasar nada. ¿Sí? Obviamente quiero que salte una alerta. Para eso necesitamos que la DC mida tensiones negativas. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver eso. Corriente máxima de 10 amperes. Bueno, para mí es un montón. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Si alguien trabaja reparando fuentes y haciendo esas cosas, 10 amperes por ahí no le hace ni cosquillas. Bueno, se puede modificar eso. No es tan problemático, no hay problema. Se cambia y chao. Bueno, potencia máxima 300 watts. ¿Sí? Jugando entre estos dos valores. Este es el máximo. Bueno, después vamos a poner una protección por sobretemperatura, o sea que vamos a estar midiendo la temperatura del case, del MOSFET. Después vemos si podemos hacer algo con la temperatura de juntura, que estaría bueno. Y por último, un relé de apertura. Si ustedes consideran que algo de acá no les sirve o le parece más interesante que sea diferente, me deja un comentario y bueno, voy a ir leyendo. Sepan que yo no puedo hacer una carga electrónica para cada uno de ustedes, ¿no? La idea es que ustedes entiendan el proyecto y bueno, en la medida que puedan lo vayan modificando sus necesidades, ¿sí? Bueno, interfaz de usuario, voy a usar dos. En primer lugar voy a usar una pantalla Nextion de 3,5 pulgadas, que es una que yo usé para el proyecto de la fuente. Les dejo acá el link si lo quieren ver. Y después vamos a levantar los datos con Windows, ¿sí? Eso para hacer un logger, qué sé yo. Vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Es una idea nada más. Todo esto son ideas, por eso cualquier cosita me dejan en los comentarios, como ya dije. Ya lo repetí varias veces. Yo tengo video de esto, así que se los dejo acá arriba también. Si no lo vieron, se lo van a mirar. Bueno, después se me ocurrieron varios modos de trabajo. ¿Sí? Test para descarga de pilas, por ejemplo, 18650, ¿no? Que la idea es, por ejemplo, tener una sonda de temperatura externa para ponerle a la pila. Vieron que a veces las pilas esas fallan y calientan bastante. Igual nunca dejen descargando una pila sola, ¿sí? Porque es peligroso. Este, bueno, y si lo hacemos para 18650 podemos programar las tensiones, ¿sí? No la vamos a dejar en 0 volt, sino que las podemos dejar, no sé, en 2,7, 2,8 volt, que ahí se corte el experimento, ¿sí? Después, bueno,
modo de corriente constante, modo de resistencia constante, potencia constante y perfiles de consumo seleccionables, ¿no? Acá se podría inventar, no sé, por ejemplo, un perfil de consumo que sea una señal de tipo cuadrada, ¿no? Una rampa, no sé. Bueno, no sé. Hay un montón de cosas. De todas formas, mi idea es primero hacer andar el proyecto y después, bueno, esto es programación, ¿no? Es poner la cola en la silla y programar, ¿no? O sea, de hecho, modos pueden aparecer un montón más. Bien, mediciones. Voy a medir tensión, corriente, el producto es la potencia, resistencia, ¿por qué no? ¿No? Si pensamos al MOSFET que es una resistencia, eh, podemos informar su valor en ohms, estaría bueno. El tiempo, y como medimos el tiempo del ensayo, podemos calcular la energía, ¿no? Que se fue acumulando. Bien, microcontrolador. Yo voy a usar uno de 8 bits de la vieja línea de ABR. En realidad yo acá puse en MEA 644, pero hoy estoy haciendo modificaciones. Me olvidé de actualizar acá. Voy a poner un 1284. ¿Por qué? Porque tiene 2 Ward. Entonces una la voy a usar para la Nextion y otra para mandar los datos a la computadora a través de un bridge. Así que esto ya estaría mal. Y bueno, programación, a mí me gustaría hacerla con Atmel Studio. Pero bueno, si ustedes quieren la hacemos con Arduino. Yo la verdad no tengo nada en contra de Arduino, si quieren lo usamos. Hoy el programa lo tengo hecho en Microchip Studio, que a mí me gusta más hacerlo en lenguaje nativo, pero bueno, si, si el pueblo pide Arduino, lo hacemos. No hay ningún problema. Bien, como ya hablamos, vamos a dividir este proyecto en varios bloques que van a ir saliendo en distintos videos. Y hoy vamos a hablar de un bloque súper importante y que a mí me gusta mucho, que es el ADC. ¿Qué le vamos a pedir al ADC? Bien, medición de tensiones negativas. Si yo conecto todo al revés, ¿sí? Bueno, que me salga una alerta. Como yo acá puse que había un relé, no sé si lo dije, no me acuerdo. Tenemos un relé que va a conmutar la parte de potencia. Bueno, si conecto todo al revés, que me salga un mensaje en pantalla. Le podemos poner un buzzer también, que de hecho no lo puse. Se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Podemos poner un buzzer que suene y que nos haga un mensaje en una pantalla, ¿no? Que diga, che, conectaste todo al revés, detiene el ensayo y bueno, espera que la situación se corrija, ¿sí? Pero sin quemar nada. Bueno, tenemos que atenuar la tensión de entrada. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos eso. Bueno, acá está un poquito el spoiler. Vamos a subir. Porque vamos a medir 30 volts, pero yo lo puedo conectar al revés. Así que tenemos que pensar bien cómo lo hacemos. No podemos usar un divisor de tensión común y corriente. Vamos a medir tensión y corriente, obviamente. Así que con una DC con 2 canales estaríamos bien. A la DC le vamos a pedir protecciones. Bueno, le vamos a poner en realidad externas, además de las internas que seguramente tenga. Le vamos a pedir a la DC que tenga referencia interna, ¿sí? Que eso nos ayuda mucho al ruido y mitigar con esas cosas si tenemos un problema solucionado. Que sea de 16 bits. Yo ya trabajé mucho con 16 bits y está bien, podemos hasta medir microvolt, aunque no tiene sentido. Creo que con 3 decimales estaría bien y que sea delta sigma. ¿Por qué? Porque es una arquitectura que a mí me gusta mucho, porque, bueno, tiene filtros, tiene un montón de cosas que nos pueden ayudar a mitigar el tema del ruido, que de hecho a mí me ayuda. De todas formas, le vamos a dar una ayuda externa al tema del ruido y bueno, vamos a ver después cómo nos sale el proyecto, ¿no? Así que bueno. Bien. Entonces el ADC que voy a utilizar es el ADS 1120, es un ADC, bueno, que cumple con todo esto, obviamente, no lo voy a repetir. SSPI, que acá no lo puse, y la verdad que es un ADC muy bueno. Lo vamos a probar ahora un ratito en el laboratorio, en la proto, y van a ver que tiene una estabilidad tremenda. Ya estando en la proto no me quiero imaginar en placa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es atenuar la señal, ¿sí? Yo acá puse una señal, ¿sí? Que no tiene polaridad, como si fuese alterna, y yo la tengo que atenuar. Entonces, para hacer eso de la mejor manera posible, lo que vamos a hacer es este circuito, 3 resistencias en serie, RS1, RS2 y RT, ¿sí?
Sobre esta resistencia nosotros vamos a hacer una amplificación diferencial, ¿sí? Unitaria. No nos interesa amplificar, al menos a mí. Cada uno en su proyecto eso lo tendrá que estudiar. El operacional que voy a usar es el OPA 2186 de Texas también. Es un operacional muy bueno. Y bueno, y acá tenemos la tensión de salida, ¿sí? Bien, ahora vamos a concentrarnos acá en el atenuador. Lo que nosotros tenemos acá son 3 resistencias, ¿no? Por acá va a circular una corriente. Si esta corriente atraviesa este resistor va a generar una caída y esa caída es la que yo voy a medir, ¿no? Es una caída que va a estar, obviamente va a ser una caída muy pequeñita en relación a la tensión de entrada. Entonces le vamos a mandar a la DC una señal más pequeña, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos. ¿Por qué lo hago así? Justamente por el motivo que decía hace un rato. Si yo esto lo conecto al revés, si yo acá tengo tensión continua, acá tengo el positivo, acá tengo GND, somos todos felices, ¿no? Fíjense que esta es una amplificación diferencial donde acá tenemos la entrada positiva y acá la entrada negativa. Entonces, el resultado de esta operación, que es diferencial, va a ser la tensión que está en la pata no inversora menos la que está en la inversora. Si yo lo conecto al revés, ¿sí? Yo voy a tener la misma atenuación, porque yo acá voy a tener el positivo y acá el negativo. Pero acá cuando hacemos la operación diferencial o de resta, con el operacional me va a dar igual pero negativo, ¿no? Suponiendo que, no sé, estoy haciendo la misma medición que dije hace un rato, pero, no sé, no me di cuenta y conecté todo al revés. Entonces acá voy a tener la misma tensión pero en sentido negativo. Y la atenuación va a ser la misma. Por eso decidí usar esta configuración en lugar de un divisor de tensión, ¿sí? Bueno, si nosotros acá aplicamos las leyes de Kirchhoff, bueno, hacemos todo un trabajito sencillito con la matemática, tenemos que la tensión en este resistor RT1 o RT como le puse acá, va a ser la tensión de entrada multiplicado por RT, esta que está acá, dividido 2 veces RS, esta, más RT. ¿Está bien? Bueno, yo acá lo que hice fue hacer un trabajo inverso. ¿Qué hice? Despejé RT. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que quiero saber qué valor le voy a dar a este resistor. Yo no lo sé. Entonces yo acá lo despejé. Me va a quedar 2 veces RS dividido tensión de entrada sobre tensión de salida menos 1. ¿Está bien? Bueno, vamos a darle valores, ¿sí? ¿Qué valores le damos? Bien. Tensión de entrada dijimos que era 30 volt. RS, ¿sí? Que son estas dos resistencias de acá, le tengo que dar algún valor, ¿sí? Yo le voy a dar 1120 porque es lo que encontré a mano y lo voy a dividir en dos resistencias, dos de 560, ¿sí? O sea que esta es de 560 y esta está bien. Estos son valores arbitrarios, ¿está bien? No tiene por qué ser así. Y después tenemos que la tensión de salida, que yo acá no me olvidé de ponerlo, es la tensión máxima que admite la DC, que en mi caso es 2,048 volt, ¿sí? Entonces hacemos las cuentas, ¿sí? Y me da 164. Bueno, obviamente este valor de resistencia, como no existe de manera comercial, yo elijo uno ligeramente menor. ¿Por qué? Porque cuanto menor sea el valor de este resistor, menor va a ser la caída y más voy a proteger el ADC si yo le meto hasta 30 volt. O sea, si yo acá pongo una resistencia de 164 ohm, cuando yo le meto acá 30 volt, acá tengo 2,048, ¿sí? Pero bueno, yo quiero estar del lado de la seguridad, así que elijo uno levemente menor y elegí uno de 150 ohm. Bien, para verificar todo esto que yo les estoy diciendo y que funciona, lo que se me ocurrió es hacer una simulación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá armé el circuito, es el mismo que vimos en la teoría. Tenemos acá el generador de tensión, después acá tenemos una tensión simétrica para los operacionales y después acá tenemos una tensión más pequeña que es la protección, ¿sí? Nosotros acá dijimos que nos dio una resistencia de 164 ohm, así que vamos a hacer eso. Y acá yo puse dos resistencias de pull down, ¿sí? Que en realidad esto no es necesario poblarlo,
pero por las dudas lo vamos a dejar en placa en caso de que no haya nada conectado, ¿sí? A veces pasa de que cuando no hay nada conectado puede que lea un poco de ruido. Si eso pasa, bueno, esto nos va a ayudar a no nos dé mediciones locas, ¿no? Que sea todo más estable y bueno, sea más lindo a la vista. Entonces se me ocurrió ponerle dos de pull down de 1 mega. Esto, como son grandes, no va a variar mucho lo que es este amplificador diferencial. Así que, bueno, le vamos a meter 30 volt y le damos a Run para ver la simulación, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos los 30 volt, perfectos, exactos. Y acá vamos a mirar la salida del operacional, ¿no? Que nos va a dar la tensión que iría a la DC. Fíjense que nosotros le pedimos 2048 y nos está dando milivolt, ¿no? 2030, o sea, está un poquitito por debajo, pero bueno, faltan algunos decimales acá, pero estaría perfecto lo que nosotros calculamos. Y además acá tenemos las dos resistencias de pull down que quizás están afectando a la medición, que la verdad que es tan poquito lo que afecta que no me molesta. De todas formas, por más bueno que sea la DC, las resistencias que voy a poner son al 1%, no son perfectas y el ADC, nos guste o no, va a tener que estar calibrado. Así que bueno, no nos queda otra. Es lo que hay que hacer. Bien, ¿qué pasa si yo esto lo conecto al revés? Bueno, me vengo para acá. Acá nos vamos a dar el lujo de poner un menos. Ponemos OK, le damos a Run de nuevo. Y fíjense que tenemos casi igual la misma tensión, pero negativa. Creo que es la misma, pero bueno, no importa. Así que bueno, esto está andando bien. Acá lo que tenemos es una protección con un BAT54S, en el cual si la tensión supera 2,5 volt o menos 2,5 volt, va a empezar a conducir. Y de esa manera vamos a proteger a la DC, ¿sí? Fíjense que también para que estos dos dioditos trabajen, ¿sí? Yo acá le puse una resistencia de 1K para que se genere una pequeña carga, ¿no? Entonces, puedan limitar un poquito la tensión. Bien, ya vimos entonces cómo atenuar una señal, ¿sí? Ya sea alterna, continua, no tenemos ningún problema con la polaridad, la vamos a atenuar de todas maneras. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular un filtro, ¿sí? Mucha gente me pregunta por el tema de los filtros, cómo los diseño. Bueno, en primer lugar tenemos un video, se los dejo acá arriba. En realidad tenemos varios videos de filtros, pero bueno, son tres los que son los más importantes. Y lo que uno tiene que saber primero es qué tipo de filtro necesita, ¿no? Necesita saber cuál es la señal que necesita salvar, ¿no? Y cuál es la señal que necesita rechazar, obviamente, si no, no puede diseñar el filtro. En base a eso tiene que elegir si es un filtro pasa alto, pasa bajo y después, bueno, elegir alguna topología de filtro. Yo la que suelo usar, que anda muy bien y es muy simple, la Silent Key, ¿sí? Que es esta que está acá. Exactamente no la voy a utilizar porque yo no me interesa amplificar, así que esta resistencia no va y esta resistencia iría puenteada, ¿no? Como si fuese un buffer acá. Pero bueno, lo que es la topología estándar es así, ¿no? Por eso dejé la foto. También cambia un poquito la forma de cálculo, pero como ya les dije, eso está en un video que expliqué paso a paso cómo calcular el filtro. Bien, entonces nosotros vamos a medir una señal de continua, obviamente, y lo que queremos hacer es separar el ruido de esa tensión. Así que lo que voy a hacer es un filtro pasabajos que tenga una frecuencia de corte de 1 Hz y lo voy a hacer de orden 2, ¿no? Como se ve acá. O sea, va a ser un filtro bastante agresivo. Yo creo que no va a tener una gota de ruido, pero bueno, después veremos cómo queda. De todas formas, esto después se puede recalcular y modificar, pero yo creo que no va a haber problema. Voy a usar una función de transferencia de Bessel, que eso también está explicado en ese video que ya les dejé acá arriba. Es una de las mejores para mí. Tiene una buena respuesta temporal. Bueno, es lo mejor que hay para mí. Y vamos a usar el orden 2 porque este filtro es de orden 2, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo lo calculamos? Bueno, primero traemos la función de las funciones, todas las de Bessel, nos quedamos con orden 2 y elegimos el coeficiente A y B, ¿sí? Es el que acompaña a la S y el que está solito.
Esto lo vuelvo a explicar porque mucha gente me preguntó, así que bueno, lo vuelvo a explicar. Las fórmulas para este caso que el filtro no va a tener ganancia cambian un poco y son estas que están acá. Primero calculamos un capacitor que es C sub 1, es este que está acá. Y con esta fórmula, reemplazando los valores de A y de B, sacamos el valor de capacidad. Obviamente esta capacidad es una capacidad unitaria. Después lo que nosotros tenemos que hacerlo es afectarlo por una impedancia y por una frecuencia, ¿sí? Calculamos C sub 2, es 2 sobre A, o sea, 2 tercios faradios, ¿sí? Bien, el proceso de afectarlo por la frecuencia y por la impedancia se llama renormalización, ¿sí? Entonces tenemos que elegir un factor de escala de impedancia. Yo elegí 10 a la 5, o sea 100.000, y un factor de escala de frecuencia, ¿sí? Que es 2pi por f. En este caso la frecuencia de corte del filtro va a ser 1 Hz dividido la frecuencia unitaria, ¿sí? Que es para lo que fue calculado esto, ¿sí? Acá la frecuencia unitaria es 1. Entonces, bueno, acá ponerlo sobre 1 no tiene mucho sentido, pero bueno, es para que ustedes sepan de dónde salen las cosas. Bueno, 2pi por 1 me da 2pi. Listo. Ahora bien, esta resistencia que está acá, inicialmente vale 1 ohm, ¿sí? Fíjense que ahora me queda 1 ohm por 100.000 son 100K. Listo. Ahora tengo que calcular el capacitor. Capacitor C sub 1 es C sub 1N, que lo calculé acá, dividido el factor de escala de frecuencia y de impedancia, ¿sí? 0,5 dividido 2pi por 10 a la quinta. Bueno, si hacemos esta cuenta, me da 795,77 nanofaradios, que yo lo voy a redondear a 800 nano, ¿sí? Después vamos a ver la placa, cómo formamos estos 800 nano, que no es difícil, ¿no? 470 y 330 nano en paralelo y ya está, listo. Y después C sub 2 me da, haciendo la misma cuenta, 1,06 microfaradios o 1 micro si redondeamos. La verdad que me costó bastante encontrar una frecuencia y un factor de escala de impedancia, ¿sí? Acá, perdón, de manera tal que acá me queden dos valores que son fáciles de formar, ¿no? Porque lo que yo quiero es fabricar esto, ¿sí? Entonces, lo que se me ocurrió es ir probando hasta que más o menos encontré valores comerciales fáciles de formar, ¿sí? Bien, volvemos al LT Spice. Fíjense que acá tengo la etapa del filtrado, ¿sí? Obviamente de acá iría a la de C. Y acá tengo la etapa de nuevo de filtrado, pero solita, ¿sí? Porque yo la quiero estudiar en el dominio de la frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de alterna. Fíjense que acá tenemos que hacer clic derecho en esta fuente y le ponemos que vamos a hacer un análisis de alterna y acá le ponemos un valor simbólico de 1, ¿sí? De esa manera ya le estoy indicando que voy a hacer un análisis frecuencial. Después vamos a Simulate, configure análisis y después nos vamos a hacer análisis de alterna, ¿sí? Venimos acá, le ponemos por década, yo le pongo acá 100 puntos. Frecuencia de inicio vamos a ponerle 0,01, o sea, si pongo 0 de error y que termine en, no sé, 10K. Vamos a ponerle 100K, a ver qué pasa. Hacemos OK, pegamos acá esto. Este de acá lo borramos porque no queremos hacer un análisis de alterna ahí y le damos a Run. Y fíjense que arranca en 10 MHz y termina en 100 kHz. Y lo que vamos a hacer ahora es pinchar acá en la salida. No, de esta forma lo que nosotros estamos haciendo es chequear nuestro diseño, ¿no? Fíjense que arranca a atenuar a partir de 1 Hz, ¿sí? Prácticamente. Bueno, tiene un poquito de atenuación, pero casi nada. Y bueno, después atenúa, tiene un rebote, pero bueno, esto tiene que ver con el operacional también. Bueno, lo ideal acá sería armar este circuito en una placa, e inyectarle el generador de funciones y hacer esta curva, ¿no? Que eso también tenemos video de cómo hacer un diagrama de bode de manera casera. Así que bueno, lo que estamos haciendo acá entonces es chequear nuestro diseño, súper importante, ¿no? Y ver que todo funcione bien, ¿no?
También podemos hacer un análisis temporal. Vamos a borrar esto de nuevo, ¿sí? Podemos venir acá, podemos darle a Run, Stop Time, vamos a ponerle .1, ahí está, ok, ahí está. Vemos acá y fíjense que la tensión que yo veo acá a la salida de este operacional es prácticamente la misma que esta, ¿no? Tenemos algunos microvolt de diferencia, pero fíjense que en DC es prácticamente lo mismo, ¿no? Que eso está bien, ¿no? Bien, y si no acá podemos ir avanzado, poner alguna función senoidal, no sé, una amplitud de, vamos a ponerle 15 volt, frecuencia de 20 kHz, ponemos OK, le damos a Run. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Acá lo que tenemos es nuestra señal de ruido y acá en la salida tendríamos que ver una señal bastante limpia. Fíjense que acá estoy viendo, ustedes miren acá abajo, estoy viendo 24 microvolt. O sea, esto no es nada. O sea, este filtro se comió directamente toda esta señal de ruido que yo acabo de inventar, ¿sí? De esta forma también estamos viendo de manera temporal que este filtro está andando bastante bien. Bueno, vamos a ver un poquito ahora rápido en KiCad. Después nos vamos a ver el datasheet. Tenemos que programar y se nos va a quedar muy largo el video si no. Fíjense que acá tenemos la tensión de entrada, tenemos dos resistencias de 560, dado que cuando ponemos 30 volt, estas resistencias van a calentar un poco, entonces para que no calienten, decidí hacerlo, o mejor dicho, decidí dividir la caída en dos resistencias, ¿sí? En serie, y además un encapsulado más grande decidí poner para mitigar con esos problemas, ¿no? Tenemos acá la de 150 ohm que dijimos. Estas dos de 1 mega están acá tachadas, ¿no? Le puse que no sean pobladas, pero bueno, están por las dudas, digamos, ¿no? O sea, si hace falta las poblamos y vamos probando. Si 1 mega no nos sirve, podemos probar con una resistencia más grande o más chica. Bien, tenemos acá el amplificador diferencial con las 4 resistencias iguales, o sea que esto es unitario, ¿no? Son las 4 de 10K. Resistencia de salida, PAD54 para protección. Fíjense que acá vamos a tener que generar varias tensiones simétricas porque al operacional, a este OPA, le voy a dar más menos 5 volt y acá tenemos que tener más menos 2,5 volt, ¿no? ¿No? Flor de temita acá. Y por último acá tenemos el filtro, fíjense, capacitor de 1 micro, perdón, de 1 microfaradio, y acá para generar los 800 voy a poner en paralelo 330 y 470 nano, ¿no? Así generamos los 800 nano. Sí, me costó bastante encontrar estos valores, pero bueno, les paso el dato, que está bueno. Tenemos un filtro bastante agresivo, ¿no? Para medir DC y con valores fáciles de formar, ¿no? Acá yo puse dos capacitores, lo voy a poner en paralelo obviamente para que se sume la capacidad. Si no, lo que se puede hacer es soldar uno arriba del otro, ¿no? Yo eso lo he visto que lo hace Maxim. Se puede hacer, pero bueno, eso queda a criterio de cada uno. Bien, acá tenemos la plaquita, entonces fíjense, estas resistencias son las de atenuación. Esta no va a levantar temperatura, así que la dejé en un encapsulado más chico, 0,805. Estas son 1210. La 2 de 1 mega, que si queremos las poblamos, si no, no. Y bueno, después acá tenemos todas las resistencias y capacitores para generar lo que sería amplificador diferencial y el filtro, ¿sí? Traten siempre cuando hacen estos diseños de hacer todo un poquito compacto, todo cerquita una cosa de la otra, cosa de que se pueda mitigar el ruido, capacitores de desacople bien cerquitas de las patas de alimentación. Y bueno, y acá tenemos el BAT54 para protegernos de que si en algún momento nos pasamos de la tensión de entrada, no dañemos a la DC. Bien, pasamos entonces a ver rápidamente
la hoja de datos de este ADC, porque la verdad quiero contarles tantas cosas que va a quedar el video muy largo, así que voy a empezar a resumir un poco. Este es muy parecido al ADS 1115 que viene en los modulitos que se venden para Arduino, con la diferencia de que este creo que tiene un poquito más de samples por segundo, te llega a 2000, es de 16 bits, tiene PGA y referencia, pero este me parece que este tiene más samples por segundo. No me acuerdo ahora, bueno, se fija en la hoja de datos, si no, no hay problema. Pero a diferencia del 1115, este ADC me permite trabajar con fuente simétrica y puede leer tensiones negativas, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplo de conexión de termocupla acá. Bueno, también hicimos video hace poquito. Bueno, podríamos hacer un video, ¿no? De probando este ADC con una termocupla, no se me había ocurrido. Acá tenemos el diagrama en bloque. Fíjense que acá tenemos dos fuentes de corriente, ¿no? Esto es para trabajar con algunos sensores de tipo RTD. Tenemos referencia interna, tenemos el multiplexor, tenemos el PGA con el bypass, ¿no? Acá está el multiplexor de entrada. ¿Qué más? Tenemos un oscilador interno o externo si nosotros queremos. Acá tenemos el bloque delta sigma de la DC de 16 bits. Bueno, y por último tenemos la salida que es SPI, que a diferencia del 1115 es I cuadrado C. Fíjense que acá tenemos protecciones en cada una de las entradas, pero igual, como nosotros ya vimos, le ponemos protecciones externas, ¿no? No esperemos a que trabaje la interna porque se puede quemar el equipo, así que bueno, eso es importante. Acá tenemos los filtros, bueno, tienen distintas configuraciones. Fíjense que tiene que haber una curva, que acá está la de 50 Hz, a cómo rechaza esa frecuencia, ¿no? Y puede ir rechazando otras también, ¿no? Dependiendo cómo los seteamos nosotros. En esta otra curva también vemos otra configuración de filtros que además de rechazar la frecuencia que nosotros queremos, ¿no? Puede rechazar algunos múltiplos, ¿no? Y así sacarnos algunos armónicos de encima. Súper importante eso. Bien, y si nos metemos un poquito en la parte de programación, fíjense que acá tenemos varias configuraciones. Yo lo voy a dejar en modo continuo de conversión continua. ¿Sí? El ADC en algún momento tiene un pin que se llama Data Ready, que lo vamos a usar. Nosotros podemos leer una interrupción porque el ADC nos va a avisar, dice, che, yo ya tengo una conversión terminada y nosotros la leemos, ¿sí? Acá hay algo controversial que yo encontré que nos dice, bueno, que los datos se leen directamente del buffer, qué sé yo, cuando Data Ready tiene un flanco de bajada, es decir, que acá este baja y yo ya puedo leer. Sin embargo, acá me muestra que lo lee con el flanco de subida, ¿sí? Después espera un tiempo, vuelve a hacer conversiones, la tiene lista, me tira un flanco de bajada y puedo volver a leer, ¿sí? Ahora cuando yo lo hago en flanco de subida no me funcionó. No es que no me funcionó, me anda más lento. ¿Por qué no lo sé? Después lo vamos a ver en el laboratorio, pero me acordé y se los digo. Fíjense, muy importante, siempre que se sientan a programar un integrado que es SPI, tienen que fijarse qué tipo de modo acepta el integrado. En este caso, fíjense que venimos con la señal en low, en bajo, ¿no? Y después empezamos a transferir los datos. Eso que les acabo de comentar está más detallado acá. Fíjense que está el tiempo entre que el chip select va en low y empieza el clock. Bueno, todas estas cosas hay que prestarle mucha atención. Fíjense además que la señal de reloj, como yo les decía, viene en low, o sea, está en bajo. Eso sería la polaridad. Y después tenemos un flanco de subida, tenemos acá lo que sería la señal de reloj. Y después con el flanco de bajada, ¿sí? Se hace el sample. De esa manera nosotros tenemos que ir al datasheet de nuestro microcontrolador y hacer que el SPI funcione de esta manera, ¿sí? Yo no me acuerdo ahora el modo, pero bueno, después lo vamos a ver en la hoja de datos, pero esto lo tenemos que respetar. Por último, antes de ver lo que es la programación, acá tenemos la configuración bipolar, como dice acá en el título. Fíjense que la tensión digital puede ser 5 volt o 3,3 como está acá, pero lo que es la analógica es una fuente simétrica de más o menos 2,5 volt. Además acá da unos consejos muy buenos para leer,
que recomiendo acerca de cómo poner los capacitores para desacoplar el ruido. Por último, nos queda la configuración de registros. Nosotros, como vamos a usar fuente simétrica, bipolar, como vimos recién, tenemos que usar una configuración diferencial. Y acá tenemos las combinaciones, ¿no? Cuál es la entrada positiva, cuál es la negativa, ¿sí? Podemos elegir cualquiera de ellas. Después tenemos configuraciones de ganancias. Yo no voy a utilizar ganancia, pues no me hace falta usar el PGA. ¿Qué más? Están muy interesantes estos registros. Acá tenemos el data rate, que acá está la tablita. Yo lo voy a usar un poco lento. 45 muestras por segundo. ¿Qué más? Bueno, modo de operación, tipo de conversión, yo lo voy a dejar en conversión continua, o sea que esté constantemente trabajando y que me avise cuando está la conversión completada y bueno, la voy a leer obviamente. Tiene sensor de temperatura, bueno, tiene un montón de cosas muy interesantes. La referencia, los filtros, yo voy a usar solamente el rechazo de 50 Hz. ¿Qué más? Tenemos el DAC de corriente que no lo voy a usar. Esto es para el multiplexor del DAC. Bueno, el Data Ready, que yo lo podemos usar en lo que sería el MISO del micro o en un pin dedicado. Yo voy a usar esto, un pin dedicado. Bueno, y acá no se toca porque está reservado. Bien, pasamos ahora entonces a la programación del micro. Y después vamos a pasar al laboratorio. Lo que yo voy a hacer acá es habilitar las Pin Change Interrupt o las PCInt, donde nosotros acá vamos a generar o leer, mejor dicho, una interrupción, ¿sí? De esa forma, con esa interrupción que va a venir del data ready, nosotros sabemos que está la conversión lista para ser leída, ¿sí? Así que bueno, acá habilitamos todo. Yo esto ya lo expliqué varias veces. Está muy bien explicado igual en el datasheet. Y después, bueno, acá tenemos lo que sería la interrupción. Yo voy a usar el pin PD6, ¿sí? Que corresponde al vector PCInt 3. Y lo que voy a hacer es un trigger low. No como decía la hoja de datos, que yo puedo leerlo más adelante cuando el flanco se iba en alto. Bueno, a mí no me funcionó. El low me anda bien. Lo que hacemos entonces, cuando entramos acá, tenemos que saber qué pin tuvo la interrupción y en qué estado está, que no nos dice, ¿no? Por eso tenemos que hacer esta lectura. Lo que hacemos es un AND entre el pin D, que sería pin D, sería barrer de PD0 a PD6. Le hacemos un AND con un 1 en PD6. De esta manera nosotros buscamos si hay un 1 en ese pin. Nos va a dar 0 porque nosotros queremos hacer un trigger low. 0 y 1 me da 0. Después lo shifteamos, ¿sí? 6 lugares a la derecha. Y después lo negamos, ¿sí? Entonces si todo esto me da 0, si lo negamos se hace un 1. Y si todo esto es un 1, este if es cierto. Si es cierto, data ready va a ser true. Y acá con este if que está en el while, entro a este pequeño programita que se llama getData ADC y entonces leemos la información. Si venimos acá en adc.c, bueno, tenemos toda la programación para leer un dato. Acá tenemos el start donde configuramos el ADC, fíjense el MUX. Bueno, yo en realidad ahora lo tengo configurado en un solo MUX, ¿no? Obviamente nosotros vamos a tener que configurar los dos. Como es diferencial, vamos a usar los 4 canales, 2 y 2, uno para la entrada positiva y el otro para la negativa, porque se maneja así con fuente simétrica. Y bueno, de esa forma vamos a leer tensión y corriente. Bueno, acá elegimos el multiplexor, acá el rechazo a los 50 Hz, y acá tenemos 45 muestras por segundo y conversión continua, ¿sí? Y por último le damos un start para que arranque las conversiones. Y acá me traje un pedacito de, de datasheet porque, bueno, explica algo que es un poquito complejo para escribir en los registros. De todas formas, esto quédense tranquilo que, como siempre digo, queda en GitHub. Esta parte del programa es para leer, ¿sí? Cuando está la conversión, yo lo que hago es leer. Como son de 16 bits, me va a transferir el bit más significativo
¿no? En 8 bits y el menos significativo en los otros 8 bits. Nosotros acá los juntamos, ¿sí? Y acá lo que hago es quedarme con un signo, ¿sí? Con el bit que se llama de signo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que este ADC, al medir tensiones negativas, ¿sí? Me va a dar la información en dos complementarios. Para entender bien qué es esto de dos complementarios, yo acá en la Wikipedia busqué y tenemos un ejemplo sencillo de entender. Fíjense que acá tenemos lo que sería una lectura normal sin signo, pero como nosotros dijimos ahora, tenemos que leer con signo, ¿no? Porque nos puede dar una tensión negativa. Entonces cambia un poco la cosa. Para que esto sea más fácil, se suele usar lo que se llama dos complementarios, que es lo que está acá. Fíjense que acá tenemos una escala sencilla que va de 0 a 255 y que si nosotros leemos sin signo va de 0 a 255, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero leer tensiones positivas y negativas, tengo que partir la escala en dos. Entonces va a ir de 0 a 127 y de menos 128 a menos 1, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que tomé de la Wikipedia. Fíjense que el bit más significativo, cuando tiene el 1 adelante, ¿sí? Cuando es 1, mejor dicho, indica que esto es negativo. Cuando tengo un 0 indica que es positivo. Y además fíjense que el valor más grande, o sea, el valor 255 vale menos 1, o sea que está al revés. Entonces todo esto que está acá lo tenemos que programar. La programación es muy sencilla. Fíjense que acá primero del valor más significativo del high byte de acá lo separo y le pregunto si es 1 o si no es 0. Si es 1, lo que tengo que hacer son dos cosas. Primero es negarlo, ¿sí? Porque recuerden que cuando tenía todo en 1, varía el valor más chico, ¿sí? Entonces, primero que voy a hacer es negarlo y como la escala está corrida en una unidad, le voy a sumar 1, ¿sí? De esa manera, yo ya sé que esto es un valor negativo, que yo ya lo traté, ¿sí? Acá le hice el tratamiento y además después hacemos la conversión. Esto lo multiplico por menos 2048, que es la tensión de referencia de la DC, dividido la escala dividida en 2, ¿no? Serían 32.767. En caso de que el signo este sea un 0, es un valor positivo, y hacemos lo mismo, pero lo multiplico por un número positivo, o sea, la referencia positiva de la DC, y lo dividimos también por 32.767. Bueno, además, yo para buscar un poquito más de estabilidad, lo voy a promediar 5 veces y una vez que lo promediamos, lo que hacemos es, bueno, grabar en un struct, en una estructura de información, lo que sería el valor medido, ¿sí? Que sería en este caso el promedio. Después lo reseteamos y acá ponemos un breakpoint para poder medir lo que sería el resultado, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es probar este programita y ver qué estabilidad tiene este ADC. Bien, empezamos con la parte práctica entonces. Lo que tenemos acá es el Atmega 644, ¿sí? Acá tenemos el PICIT 4 para programar. Acá tenemos una referencia de tensión, ¿sí? Que ya la hemos visto en otro video, es una referencia muy precisa de Texas de 1,25 volt. La vamos a alimentar a pila para que no tengamos ruido. Y después tenemos alimentación de 5 volt con una fuentecita común y corriente. Y además tenemos la fuente simétrica, como se puede ver acá. Acá tenemos la unión de las dos salidas de la fuente para hacer la masa común. Y después tenemos menos 2,5 volt y más 2,5 volt, que es lo que nos pide el ADC. Como verán, esto está bueno, pero lleva muchas cosas, ¿no? Para que funcione bien, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es hacer una prueba en el osciloscopio donde le quería mostrar algunas cosas de programación. Bien, ya tenemos todo conectado. Lo que estamos viendo es acá en la señal violeta, es el data ready. Ahí le puse lo que es la etiquetita. Y después tenemos la señal de clock. Obviamente nosotros estamos haciendo un trigger low. O sea, esto baja, obviamente tiene una pequeña demora y empieza la lectura, ¿sí? Acá leo los 16 bits de la DC. Si nosotros cambiamos la escala de tiempo,
¿sí? Como esto está trabajando a solamente 45 muestras por segundo, fíjense que la frecuencia, ¿sí?, del data ready nos da 44,6, ¿no? Que está bien, es lo que decía la DC. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiar el trigger low por el trigger high. Eso lo hacemos directamente sacando esta negación o usando esta otra línea. Cargo el programa. Vamos a esperar a que cargue. Y fíjense que una vez que cargo el programa tenemos una frecuencia de 22 Hz. Con lo cual, bueno, eso es algo que encontré que en la hoja de datos a mi criterio está un poquito mal explicado. Pero bueno, no importa. Fíjense que ahora puse trigger low y ahora sí tenemos los 44 Hz, ¿no? Fíjense que tenemos el trigger low, hacemos la medición y tenemos todo bien. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es una medición. Simplemente le vamos a dar a Start Debugging, o sea, vamos a debuguear a ver qué sucede acá. Para eso le damos a Run o apretamos F5. Y yo lo que hice ahora fue conectar, bueno, no sé si se ve, lo que es la pila de la referencia. Y si abrimos acá, fíjense que la referencia es de 1,25 volt y me da 1,249. Sí, apenas algunos 500 microvolt por debajo, ¿no? Le vamos a dar F5 de nuevo. Fíjense que cambiaron algunos microvolt, pero muy poquito. Le dimos F5 de nuevo y volvió a cambiar demasiado poquito. O sea, esta DC tiene una estabilidad terrible. Y fíjense que nada más estoy promediando solamente 5 lecturas. Le damos de nuevo. Fíjense que varía muy poquito. Yo creo que este ADC ahí dio el mismo resultado otra vez. Ahí cambió pero poquito. Bueno, lo que les quería decir que esta ADC tiene muy buena estabilidad y el día que lo tengamos en placa yo creo que esto va a andar muy bien. No es mi intención medir microvolt, pero sí por lo menos dar 3 dígitos al usuario de manera estable, lo cual estaría muy bueno. Lo que voy a hacer ahora es medir lo que sería la referencia con este tester, ¿sí?, de banco. Bueno, disculpen que me cruzo. A ver ahí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, este es medio lento, pero fíjense que me dio 1,2494 clavado. ¿Sí? 1,2494 no cambió y es prácticamente igual a lo que nos dio a nosotros, 1,2495 con este ADC. Así que bueno, tiene muy buena estabilidad. Ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a los cables, ¿sí? Para eso me vengo para acá. Disculpen que me cruzo. Voy a poner el positivo en el negativo en el positivo. Esperemos que haga buen contacto. Sí, acá apretamos F5 y fíjense que ahora me dio 1,2496. Aprieto F5, bueno, y me da lo mismo. Obviamente, como esto está en protoboard, no me da exactamente igual, pero bueno, vemos que esto está andando bien. Así que bueno, gente, de esta manera queda finalizada la explicación del primer bloque de este proyecto. Así que bueno, espero que les haya gustado, le den un buen me gusta y bueno, dejen comentarios. Nos vemos la próxima. Chao, chao.